Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo este martes 24 de junio. Y estamos, bueno, yo ya estoy lista para compartirles las noticias más importantes. Yo veo que todavía el suétercito, pero tú todavía no estás en ese proceso. Ya estoy lista. Ahora sí. Buenas noches, man. Buenas noches a todos. Bueno, ya que estás lista, me arranco con el adelanto de lo que hablaremos el día de hoy. Bueno, les tenemos información de una determinación que toma un tribunal para que Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas, pague de esta deuda millonaria que tiene por adeudos del impuesto sobre la renta. Esto por adeudos del 2010. Es una decisión que toma otro tribunal que se suma a las decisiones que les hemos informado en los últimos días. Les tenemos los detalles sobre eso, lo que ha pasado, la respuesta que ha dado tanto Irán, Israel, Estados Unidos, pues después de los ataques que iniciaron el 13 de junio. Viernes 13 de junio. Sí, pues tenemos actualización sobre eso y en el Con Todo. Bueno, en el Con Todo nos vamos a salir un poco de la agenda pública, como se diría, pero es importante, muy importante este tema porque está afectando a bastantes familias a nivel nacional. Me refiero a los adeudos millonarios que tiene Petróleos Mexicanos con sus proveedores de servicios petroleros. Ha tenido bastantes consecuencias, incluyendo pues gente que ha muerto por infartos o suicidio ante tanta presión por que no se les pagan sus servicios y entonces sus empresas están al borde de la quiebra o ya quebraron. Vamos a hablar de eso y también otros temas importantes. Entonces una breve pausa y nos vamos. Conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo, por dejarnos sus comentarios, sus me gusta y los vamos leyendo durante este programa. Desde antes de empezar ya estábamos leyendo aquí sus comentarios y pues les agradecemos mucho que estén conectados. Sobre todo María Romero anda acá, dice que ahora sí latina al horario, que es una diferencia horaria ya en Estados Unidos, entonces tiene doble valor porque se desvela con tal de vernos. Gracias María. A Hugo González, te iba a dar las gracias a ti porque escribiste aquí. Ando siempre ahí. Sí. Es importante aclararle a Calibán sobre este tema que traían las chicas del programa de las dos, Romina Gándara y Blanca, sobre ataques a periodistas cubriendo el tema de los reportes de las protestas en California, porque en efecto veíamos antes de entrar al Héctor Quintanar, uno de los analistas de Radicales, pero un fotoperiodista también se llama igual. Entonces él creía que era la misma persona, tiene el mismo nombre, pero son dos personas diferentes. Ahí está Calibán. Qué bueno que le contestaste aquí en el chat y también en la transmisión. Pues con esto, Dul, ¿qué te parece si nos vamos ya con la información de este martes 24 de junio? Es actualización sobre lo que ocurre en la franja de Gaza. Al menos 49 personas palestinas han muerto este martes a causa de un nuevo ataque de las tropas de Israel contra un grupo de personas que esperaba recibir ayuda en la franja de Gaza. Autoridades gazatíes informaron que cerca de 200 personas han resultado heridas después de que fuerzas israelíes dispararon contra la multitud. Esta es información que retomó el diario Filastín, afín al movimiento de resistencia islámica Hamas. Autoridades informaron que desde el pasado 27 de mayo se han registrado 516 asesinatos y 3.799 personas heridas a causa de estos disparos que han sido calificados como deliberados, que fueron cometidos por el ejército israelí.
También la información que comparten es que desde octubre del 2023 Israel, con el apoyo de Estados Unidos, ha estado cometiendo un genocidio en Gaza, lo que incluye la destrucción, el asesinato, el hambre y el desplazamiento de la población, además pues de ignorar los llamados de la comunidad internacional y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. El Ministerio de Sanidad gazatí ha informado que después de los ataques del 7 de octubre del 2023, hasta la fecha, se estiman al menos 56,000 personas que han sido asesinadas, esto en la franja de Gaza. Y ahora vamos, Dul, con información de lo que ha ocurrido entre Irán, Israel, Estados Unidos. Importante porque el día de hoy el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, emitió un mensaje en el que reconoció el fin de la guerra con Israel. Esto ocurrió, recuerden, horas después de que entró en vigor este alto al fuego que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Irán atribuyó esta decisión a la resistencia de la República Islámica y el Ministerio de Sanidad de Irán también informó que al menos 610 personas han muerto después de estos ataques israelíes que comenzaron el 13 de junio. Mientras que el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel sostuvo que la campaña contra Irán no ha acabado pese al acuerdo de alto al fuego del que les informábamos el día de ayer que anunció el presidente Donald Trump. Este jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel señaló que están entrando en una nueva fase, es decir, resalta, la campaña contra Irán no ha terminado. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo y regresamos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian proclamó el fin del conflicto con Israel, atribuyendo el alto al fuego a la valiente resistencia de su país. En un mensaje a la nación, acusó a Israel de iniciar la guerra con ataques terroristas basados en excusas falsas en referencia a las acusaciones sobre su programa nuclear. Aunque reconoció pérdidas humanas y materiales, calificó como histórico el daño infligido a Israel, asegurando que este fracasó en sus objetivos estratégicos como destruir las instalaciones nucleares iraníes. Pezeshkian extendió un mensaje de paz y amistad a los países de la región, afirmando que Irán busca la estabilidad y la coexistencia. Sin embargo, advirtió que cualquier nueva aventura contra su país tendrá un alto costo. El mandatario mantuvo contacto con líderes internacionales para reiterar su compromiso con la tregua, siempre que Israel no la viole. Mientras Teherán celebraba el fin de las hostilidades, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, declaró que la campaña contra Irán no ha acabado, sino que entra en una nueva fase. Zamir aseguró que los bombardeos israelíes retrasaron varios años el programa nuclear y de misiles iraní, pero advirtió que persisten desafíos y que las fuerzas israelíes permanecen alerta. Zamir señaló que tras los ataques a Irán, Israel redirigirá su atención a Gaza, con el objetivo de rescatar a los rehenes y derrocar el régimen de Hamas. Esto marca una escalada en la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, que ya ha dejado más de 56,000 muertos según autoridades palestinas. La declaración sugiere que aunque el frente iraní pueda estar en pausa, la guerra regional continúa. El alto al fuego fue anunciado por Donald Trump, quien buscó presentarlo como un logro diplomático. Sin embargo, las declaraciones beligerantes de ambos bandos revelan que la tregua es frágil. Israel insiste en que responderá a cualquier provocación, mientras Irán afirma que solo respetará el cese si no es atacado nuevamente. Aunque Pezeshkian declaró el fin de la guerra y Zamir habló de una nueva fase, la retórica de ambos bandos deja claro que el conflicto no está resuelto. Con Gaza aún en llamas y la desconfianza mutua entre Israel e Irán, la tregua parece más una pausa estratégica que un acuerdo duradero. Y vamos con información que dieron a conocer el día de hoy distintos medios. Se informó el día de hoy que los ataques con misiles de Estados Unidos no destruyeron por completo los principales sitios nucleares de Irán. Así lo planteó una evaluación inicial de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Según dijeron a la NBC News, 3 personas familiarizadas con este informe.
lo que declara una de las 3 fuentes a NBC News es lo siguiente: asumíamos que los daños serían mucho más significativos de lo que revela esta evaluación. Esta evaluación ya revela que estas piezas centrales siguen intactas. Eso es una mala señal para el programa en general. Esta evaluación también concluyó que los ataques estadounidenses retrasaron el programa nuclear iraní entre 3 y 6 meses. Sin embargo, las reservas iraníes de uranio enriquecido no fueron destruidas y las centrifugadoras de Teherán permanecen prácticamente intactas. También la cadena CNN informó de este tema, fue la primera en informar sobre la existencia de esta evaluación y detalló que se basó en el análisis del Comando Central de Estados Unidos sobre los daños causados por estos bombardeos a 3 instalaciones nucleares iraníes el fin de semana. Y lo que también dijeron las fuentes citadas por CNN es que la evaluación sigue todavía en curso. Otro medio que da a conocer esta información es el New York Times. Publicó que el informe preliminar clasificado concluyó que los bombardeos no derrumbaron edificios subterráneos de las instalaciones nucleares iraníes. Y eso llama la atención porque contrasta con lo que ha dicho Donald Trump y que confirman también autoridades en Irán. Sí, como decías, esto empezó con reportes periodísticos de CNN y otros, y hoy Irán afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que esta reciente guerra con Israel ha representado un fracaso. ¿En qué sentido? En justamente los intentos de que Irán abandone todo su programa nuclear. Entonces, estas son las palabras precisamente del embajador iraní ante la ONU. La guerra a gran escala que pensaban forzaría a Irán a una supuesta rendición incondicional y hacerle abandonar su programa nuclear pacífico mediante amenazas y el uso de fuerza ha fracasado más claramente que nunca. Ojo, porque ellos lo están llamando programa nuclear pacífico. Y la versión de Estados Unidos y de Israel es que es una amenaza para el mundo este programa nuclear. La versión de Estados Unidos y de Israel, bueno, de Estados Unidos particularmente, es que sí se había logrado eliminar su programa nuclear. Primero en reportes periodísticos se decían que esto no es así. Irán lo dice ante Naciones Unidas y aún así Donald Trump lo vuelve a repetir. Esto te decía hace unos minutos, lo publica a las 7:46 de la noche, efectivamente en su red social Truth Social, y pues su clásico fake news está tachando a la cadena CNN de falsas noticias. Dice, junto con el fracasado New York Times, un medio de Estados Unidos, se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. Las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas, es decir, enfatiza que sí las destruyeron. Irán dice que no es cierto. Tanto el Times como CNN están siendo criticados por el público. Esta es la versión de Donald Trump respecto a los resultados de 12 días de ataques entre Irán e Israel, a partir de que Israel dice que le manda el primer ataque por temas de prevención de un gran riesgo al mundo por los programas nucleares. Bueno, justamente en el marco de esto, acuérdense que ayer nos quedamos en suspenso de qué iba a pasar después de el mandato desde redes sociales de Donald Trump, que ya había pasado la hora de las 4 de la mañana a partir de que empezaba el cese al fuego. Y entonces ahora resulta que el salvador del mundo es Donald Trump, porque lo están nominando a el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué pasó? Bueno, pues fue a partir de que un congresista del Partido Republicano, el partido de Donald Trump, llamado Bobby Carter, propuso al Comité Noruego del Nobel la candidatura del presidente de Estados Unidos precisamente para que le den el Nobel de la Paz por, lo entrecomillo, el histórico y extraordinario papel que ha desempeñado en el acuerdo del alto al fuego entre Israel e Irán, país al que ordenó bombardear. Recuerden que la intervención de Estados Unidos primero comenzó como la salida de Trump del foro de G7 la semana pasada, y ya oficialmente el día sábado cuando decide enviar pues justamente bombas a lugares estratégicos de Irán. Bueno, la versión de este congresista republicano es que tuvo una influencia Trump que fue decisiva para forjar un acuerdo rápido que muchos creían imposible. También señaló que Trump ofreció al mundo un rayo de esperanza poco común en una región plagada de animosidad histórica
y volatilidad política. Esto lo dice en el marco de que aún hay un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y en el marco de las más de 50,000 muertes que has dicho al inicio de este espacio provenientes de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Ahora, no es la primera vez que Trump aparece en estos anhelos de algunos republicanos para que le den el Nobel de la Paz. A principios de este año, el representante por California hizo lo propio, alegando el impacto asombrosamente efectivo, así lo llamó, que tuvo su triunfo en las elecciones para lo que él llama la paz mundial. Entonces es una propuesta todavía, de un solo congresista del Partido Republicano, pero que la Casa Blanca ya se apropió en un tuit para darlo a conocer. Y mientras este congresista está proponiendo a Trump para que reciba el Premio Nobel de la Paz, pues les tenemos también información de qué es lo que está orquestando su gobierno, pues, para seguir criminalizando a las personas migrantes. El gobierno de Florida ha comenzado con la construcción de un centro de detención para migrantes apodado Alligator Alcatraz o Alcatraz Caimán en español, y pretende convertir un aeródromo ubicado en el Parque Nacional de Everglades, una reserva de humedales localizada en el sur del estado, en el más nuevo centro de detención al servicio de la administración de Donald Trump. Esta es información que da a conocer el New York Times. De acuerdo con el diario, la instalación está compuesta por grandes tiendas de campaña y tendrá un costo anual de $450 millones. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin embargo y regresamos. El gobierno de Florida, bajo el impulso de la administración Trump, ha comenzado la construcción de un polémico centro de detención para migrantes en el Parque Nacional de los Everglades. Apodado Alcatraz Caimán por su ubicación en medio de humedales infestados de caimanes y pitones, el complejo constará de grandes carpas con un costo anual estimado de $450 millones. Las autoridades justifican la elección del lugar señalando que la fauna peligrosa actuará como una barrera natural de seguridad. El proyecto refleja una idea que Trump ha promovido desde su primer mandato: utilizar la naturaleza como elemento disuasorio contra la migración. En 2018 sugirió llenar la frontera con México de fosos con serpientes y caimanes, e incluso pidió que las vallas fueran pintadas de negro para hacerlas más aterradoras. Esta nueva instalación sigue esa misma línea, combinando control migratorio con un mensaje de intimidación. No es la primera vez que Trump recurre a instalaciones controvertidas para albergar migrantes. A principios de 2024, ordenó adaptar la prisión de Guantánamo, símbolo global de abusos a derechos humanos, para detener a indocumentados acusados de delitos. Este nuevo centro en los Everglades forma parte de una estrategia más amplia para expandir la capacidad de detención del gobierno, que actualmente mantiene a 55,000 migrantes bajo custodia, un aumento del 37% respecto al final del gobierno de Biden. Autoridades locales, como la alcaldesa de Miami-Dade, Danielle Levin Cava, han cuestionado la rapidez con la que se aprobó el proyecto, señalando que no hubo tiempo suficiente para evaluar sus implicaciones ambientales y humanitarias. El plan busca añadir 5,000 camas de detención, pero aún no hay claridad sobre los plazos de construcción ni los protocolos de seguridad en una zona conocida por su biodiversidad y riesgos naturales. Según The New York Times, la construcción de este centro responde a la presión de Trump por aumentar las deportaciones masivas, una promesa clave de su campaña. Sin embargo, su gobierno ha enfrentado obstáculos por falta de recursos y resistencia judicial. Al trasladar a migrantes a lugares remotos y de difícil acceso como los Everglades o Guantánamo, busca limitar la visibilidad de las detenciones y acelerar procesos de expulsión. Mientras activistas denuncian condiciones inhumanas y riesgos para los detenidos, el gobierno de Florida insiste en que el centro operará bajo estándares legales, pero la combinación de un entorno hostil, opacidad en la planificación y el historial de Trump en políticas migratorias extremas genera dudas sobre su verdadero propósito: disuadir la migración o simplemente castigar a quienes llegan.
La respuesta podría definir no solo el futuro de miles de personas, sino también el legado de una de las estrategias más agresivas contra la inmigración en la historia reciente de Estados Unidos. Bueno, y vamos ahora con información nacional, información importante porque un tribunal determinó este martes que Grupo Electra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, tendrá que pagar aproximadamente 2,000 millones de pesos por un adeudo fiscal al no pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio de 2010. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó por unanimidad que la empresa debe pagar el crédito fiscal, a pesar de que de último momento Grupo Electra presentó escritos aludiendo una presunta imparcialidad de los juzgadores para dilatar la sentencia. No es la primera vez que Grupo Electra argumenta que los juzgadores a cargo de analizar el caso pues son imparciales. Los argumentos de Electra fueron desechados por el tribunal y este fallo se suma al emitido el pasado 19 de junio por el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa. En esa ocasión les informamos que este tribunal había concluido que la empresa tiene que pagar otros casi 2,000 millones de pesos, pero generados por un adeudo desde el 2012. Para impedir que avancen estos litigios, solo a inicios de 2025, el grupo de Salinas Pliego interpuso 38 medios de impugnación, incluyendo 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y 4 conflictos de competencia. Este conglomerado de Ricardo Salinas Pliego todavía puede interponer esta revisión, la revisión de esta sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya la Suprema Corte, cuando se conforme después de esta elección judicial, ya a partir del 1 de septiembre, es cuando podría decidir si atrae o no este caso, si analiza esta impugnación del Grupo Electra. Y pues es parte de las deudas millonarias que tiene Grupo Electra de Salinas Pliego. Recordabas hace una semana como una investigación de aquí de Sin embargo, pues había confirmado desde el año pasado que el Servicio de Administración Tributaria, más bien que los adeudos de Salinas Pliego al SAT son por más de 63,000 millones de pesos y son adeudos acumulados desde los sexenios de Felipe Calderón y del expresidente Enrique Peña Nieto. Pues esta es la información más reciente, este fallo que da el segundo tribunal colegiado en materia administrativa. Y son adeudos que van en varios carriles, porque no solo es Electra, el Grupo Salinas son varios tentáculos y también Total Play tienen sus deudas. Pues en su momento el Grupo Salinas emitió un comunicado diciendo que iba a apelar esto porque ellos determinan, particularmente el dueño Salinas Pliego determina que es un doble cobro, pero pues eso lo veremos en las próximas horas, la reacción de Grupo Salinas ante esta otra pérdida de uno de los empresarios más ricos de México. Justamente decías el concepto de adeudos millonarios por parte de uno de los empresarios más ricos de México, pero es momento de pasarnos al con todo porque justo hablaremos de los adeudos millonarios de Petróleos Mexicanos, la empresa pública más importante de México, a estas pequeñas empresas proveedoras de servicios petroleros que ha tenido consecuencias bastante tristes. Vamos pues con el con todo. Bueno, ustedes saben que hay bastantes estados petroleros, por ejemplo, Campeche, Veracruz, Tamaulipas. En algunos de estos estados, en los últimos meses, hemos visto a empresarios, pequeños y medianos empresarios, manifestarse precisamente para exigir el pago de Petróleos Mexicanos. Les dan servicios pues en materia de logística, en materia de extracción petrolera, incluso también servicios corporativos de medicinas, farmacias,
medios de comunicación y demás. Bueno, este tema lo sabe perfectamente el gobierno federal, lo sabe perfectamente Pemex, lo sabe perfectamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que el domingo en Campeche se pronunció al respecto y demás. O sea, la deuda se reconoce, incluso una parte se transparenta por parte de Pemex. Pero pues el problema son las consecuencias que ya está teniendo para las familias y los empresarios de estos servidores petroleros y obviamente los trabajadores que incluso han sido despedidos. Bueno, hay una asociación que se llama Asociación Mexicana de Servicios Petroleros. La semana pasada estuvo circulando un comunicado donde informaba en cuánto asciende este adeudo de Petróleos Mexicanos. Al primer trimestre de 2025 ya tiene una deuda con estos proveedores de 404,000 millones de pesos. Esto es un incremento de 260% con respecto a 2018. Ahorita les explicamos por qué a partir de 2018 están señalando estos adeudos, si bien toda la vida Pemex ha debido, pero nunca había sido tanto. Bueno, este adeudo, dijo el presidente de esta asociación, Rafael Espino, que es ex senador de Morena. Además de ser ex senador de Morena, también en su momento fue consejero independiente de Petróleos Mexicanos de 2019 a 2021. Este es el comunicado que estuvieron emitiendo la semana pasada. Eso fue el 16 de junio. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronuncia al respecto el domingo 22 de junio. Bueno, estos agremiados, sobre todo las pequeñas empresas, ya están sumando más de 13,000 despidos y varias quiebras. Esa es, al final de cuentas, las principales consecuencias de que Pemex siga debiendo. Ojo, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, ya hubo un primer pago a los proveedores de 147,000 millones de pesos este 2025. La deuda en total es de más de 400,000 millones. Lo que está transparentando Petróleos Mexicanos en su portal, en su página web, y es la que le pasan a los proveedores que les mandan correos diciendo, oye, me debes, y le pasan eso. Al corte de marzo de 2025, Pemex transparenta la deuda a proveedores, pero solamente lo que ya está facturado. Este detalle es muy importante porque justamente la mayoría no está facturado y esto no lo está publicando, no lo está transparentando. Lo que sí está reconociendo Pemex en su portal es un adeudo de 114,137 millones de pesos, solo lo facturado. Justamente lo que están cuestionando los servidores petroleros es que lo demás está empapelado, es decir, está pendiente de facturar y no lo están considerando. Bueno, platicamos esta tarde precisamente con Rafael Espino de la Peña, el presidente de esta asociación. Esto fue lo que nos contó respecto a cómo ha ido evolucionando estos adeudos y las consecuencias. Por cifras oficiales, en montos, le puedo decir que al primer trimestre de este año, el adeudo de Pemex con la proveeduría superaba los 400,000 millones de pesos. En términos exactos eran 404,000 millones de pesos. Básicamente eso, ¿no? Ahora, hay que señalar, porque también lo hemos estado diciendo, que esta cifra de pasivos con la proveeduría de Pemex no es precisa, porque hay un sistema que se conoce como de codificación de pagos y descuentos, que instituyó Pemex ya hace años y que se refiere a que para poder estar en posibilidad de facturar un trabajo es necesario pasar por un filtro que el propio Pemex establece. Entonces, nosotros en la asociación hay muchos trabajos que ya están realizados, pero que no están facturados, y eso no está contabilizado como un adeudo cuando debiera estarlo. Siempre se le ha debido a la proveeduría, pero la comparación que hicimos con respecto a 2018 es porque señaladamente en el sexenio anterior Pemex empezó a financiarse con la proveeduría, es decir, les empezó a dejar de pagar a los proveedores y destinar el dinero a otros propósitos. Entonces, esto ya alcanzó un nivel crítico en el cual compromete los flujos de caja de los prestadores de servicios y está llegando a un punto en el que resulta muy difícil seguir cumpliendo con los servicios. Como es lógico, en cualquier ámbito de negocio, pues es necesario que se remuneren los servicios para poder
seguir prestándolos, ¿no? Hay que pagar nómina, hay que pagar impuestos, hay que pagar aportaciones de seguridad social, rentas, insumos, etcétera. Entonces ha habido, desde nuestro punto de vista, un abuso en la dilación a los pagos a los proveedores. Y esta situación, pues nuestro comunicado se refiere a que esta situación pues ya es insostenible. Entonces, muchas empresas están al borde de la quiebra, ¿no? Eso se puede revelar simplemente en los despidos que ha habido. Se han tenido que ajustar las nóminas y nomás en nuestra gremio, en nuestra asociación, pues ya se cuentan más de 13.800 despidos en los estados petroleros. Bueno, estaba recordando que una de las principales preocupaciones de los mexicanos, de acuerdo con el INEGI, es las deudas, los problemas financieros, no te dejan dormir, te dan insomnio, taquicardia y demás. Bueno, en el caso de los pequeños empresarios que les debe Pemex, pues se quedan sin liquidez, no pueden pagar a sus trabajadores, no pueden pagar impuestos, no pueden pagar insumos, renta, se va quebrando su pequeña empresa y precisamente también ha tenido efectos a la salud de estas personas. Hay casos, por ejemplo, en Nuevo León, de empresas que le dan servicios a la refinería Cadereyta, donde se han infartado, y el 19 de junio uno de estos empresarios decidió suicidarse, justamente porque no pudo con esta presión. Bueno, la gran pregunta es qué está pasando con las finanzas de Petróleos Mexicanos para que no puedan ni pagarle a estos proveedores. Decía bien Rafael Espino, toda la vida se le ha debido a los proveedores, pero no a gran escala y no financiándose a partir de esas deudas para canalizar ese dinero a otros temas. Bueno, pues ¿qué está pasando? Primero, Pemex, como toda empresa, tiene que reportar sus finanzas de manera pública. El último reporte lo publicó el 30 de abril, el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Ahí habló de estos adeudos. Ellos dicen que ya han estado pagando un promedio mensual de 50,000 millones de pesos en estos primeros meses del año, lo que coincide con lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo en Campeche, en Ciudad Campeche, que ya hubo un primer pago de 147,000 millones, estamos hablando de más de 400,000 millones. Bueno, de acuerdo con Pemex, ya se disminuyó un 20% su adeudo entre diciembre del 24 y marzo del 25. Pero incluso dentro de Petróleos Mexicanos ya se tiene que estar haciendo una reestructuración, precisamente porque todo esto viene de dos principales causas. Le adelantaba a Hugo González una, la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos en las últimas décadas, y dos, que ya no se está extrayendo el petróleo como antes, entonces la producción ha ido a la baja y con ello los ingresos petroleros. Entonces, ya se tiene establecido un esquema de despidos de 3,000 trabajadores dentro de Petróleos Mexicanos. Se hablaba que 13,000 personas han perdido su trabajo en las pequeñas empresas que proveen servicios, pero en Pemex también ya hay este plan de despedir a 3,000 personas de confianza, no los sindicalizados, como parte precisamente de reestructuración. Aquí el tema, no sé si llamarlo ético, es que están incluyendo a las personas que están a punto de jubilarse, precisamente para ahorrarse este tema de las pensiones. Bueno, la propia empresa cada trimestre reporta pérdidas. En este primer trimestre del 25 reportó pérdidas por 43,328 millones de pesos. Y pues la producción tanto de hidrocarburos líquidos como de barriles diarios pues ha ido a la baja. Esto se puede ver en los datos, no sé, creo que sí tiene Luis una de estas gráficas de datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hice la comparación de 2012 a 2025 porque justo la presidenta Claudia Sheinbaum dice que a partir de 2013, con la reforma energética peñista, empezó la corrupción y con ello la debacle también de justo la producción de hidrocarburos líquidos y también de barriles de crudo en general. Pues ahí está, las cifras no mienten, Mon, estas son fuentes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a partir de Pemex.
Bueno, yo le pregunté entonces a este presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Petroleros, a Pemex, cuál es la situación que observan en Pemex al grado de que ya ni siquiera les puede pagar y les va pateando la pelota de que no tienen liquidez, pero cuando tengan les va a pagar. Esta fue la respuesta. Vamos a decir que el presupuesto de este año, el gasto de inversión se redujo en más de un 60%, en un 63%. Los equipos que están trabajando también han ido a la baja. Ahorita hay creo que 26 taladros contra 54, 55 que había el año pasado. Entonces hay menos exploración, hay menos extracción, hay menos perforación. Entonces la meta gubernamental del 1.800.000 barriles que anunció la presidenta de la República en el plan energético inicial, pues no se está cumpliendo, y vemos cómo se vaya a cumplir si consideramos que el gasto de inversión se ha reducido. Y justo lo que queremos es hablar con un funcionario autorizado, porque el gobierno pues parece que no hay buena coordinación, es decir, vamos en energía, en Pemex dicen que con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Energía no nos reciben, nos han recibido en Hacienda, pero sin realmente una respuesta concreta, y nos atenemos a las declaraciones presidenciales. Ayer mismo la presidenta volvió a decir que ya para el mes que entra iban a quedar regularizados los pagos. Eso también lo había dicho para abril y no sucedió. Entonces ahora lo está diciendo para julio. Entonces pues nosotros seguimos esperando una respuesta firme. Bien, les decía que la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Campeche el día domingo 22 de junio y ella misma dice que se veía obligada a estar en un estado petrolero a hablar respecto a este tema de los adeudos que, insisto, ha cobrado vidas, infartos, un suicidio y despidos, y con ello todos los problemas en las familias de estos trabajadores. Bueno, ella es precisamente la que explica que esto viene desde la corrupción detectada después de la reforma energética de 2013, la peñista, que ya se revirtió, y dice, pero pues ahora justamente se firmó ya para que fuera otra vez empresa pública. Ella dice, una empresa pública que tenía 4 subsidiarias y 40 filiales, imposible manejar una empresa con esas características, cada una con su consejo de administración. Por eso recuerden que hace unos meses se cambió la constitución y ahora Pemex se concentra en una sola empresa eficiente. Parte de concentrarla en una sola empresa eficiente ha sido ir eliminando áreas y con ello estos despidos de los que se hablan, 3,000 despidos a lo largo de las próximas quincenas. Luego agrega este dato, que ya se dio un primer pago de 147,000 millones de pesos, sin embargo, pues esta asociación de agremiados sigue diciendo que le siguen debiendo, que no están transparentando las deudas que no se han facturado, que también ya se dio el servicio. Entonces es una bola que han ido pateando, porque la presidenta anunció que ahora sí ya se les va a empezar a pagar en julio. Y lo que dicen los empresarios petroleros es, pues eso nos vienen diciendo desde febrero, desde abril, y no ven caer los pagos por servicios que ya dieron a Petróleos Mexicanos, una empresa que pues es más bien un símbolo, como decía la presidenta el día domingo, un símbolo para los mexicanos y mexicanas, pero que viene arrastrando pérdidas, viene arrastrando que ha disminuido su producción por el tema de que ya no hay que extraer, y también una deuda millonaria no solo con proveedores a nivel general que asciende a más de 100,000 millones de dólares. Entonces, este es el tema con los acreedores y que están conscientes a nivel gobierno federal, pero aún así pues los empresarios siguen esperando sus pagos para que dejen de quebrar empresas y con ello dejen de despedir a las personas. Pues Dul, gracias por el contado que preparaste el día de hoy, también a ustedes que están aquí atentos a la información. ¿Y qué te parece si vamos ahora a las noticias que tenemos para ustedes al cierre?
Pues gracias por seguir con nosotras aquí en Dos con Todo. Ana G está dejando comentarios justo sobre este tema que nos trajiste el día de hoy, Dul, sobre Pemex, del cómo se sumaron en los últimos años perfiles que sus currículums no iban como muy adecuados a los puestos acá en Pemex. Era el cuñado de Salinas de Gortari, algo así, uno de ellos. Mira, aquí dicen, Lucía Alonso, no trabajo en Pemex, pero esta situación nos afecta a todos. Bueno, es parte de los comentarios que nos están dejando. Gracias, y nos vamos ahora sí con esta información que preparamos para el cierre. Es actualización. Hoy la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas confirmó que los restos de 3 de 5 integrantes del grupo musical Fugitivo fueron identificados. Dijo que fueron identificados después de haber sido asesinados y, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, fueron calcinados en una ladrillera de la colonia Aquiles Cerdán, ubicada en el municipio de Reynosa. Esa es la información que da el día de hoy el fiscal de Tamaulipas, Edwin Barrios Mojica. Él informó en conferencia que los restos de estos 3 integrantes del grupo fueron identificados a través del laboratorio de genética, mientras que los restos de los otros integrantes del grupo que los otros restos hallados siguen en observación. Todavía no se confirma su identidad. Lo que dijo el día de hoy el fiscal es lo siguiente: del procesamiento realizado por peritos especializados en los lugares mencionados, se localizaron varios indicios a los cuales el laboratorio de genética les extrajo perfiles que resultaron coincidentes con 3 de las víctimas. Los restos fueron hallados aproximadamente a 300 metros de distancia de la avenida de Las Palmas, donde, de acuerdo con la Fiscalía, los integrantes de este grupo fueron secuestrados. Lo que ha dicho la Fiscalía es que fue por integrantes del crimen organizado. Hoy también se informó que en total van 9 personas detenidas. Todavía se está investigando a otras 4 que estarían relacionados con la privación de la libertad de estos 5 músicos, y ahora también se les investiga por los asesinatos. No se dieron detalles el día de hoy sobre quiénes son los músicos a los que la Fiscalía está identificado, pero sí sabemos, ya desde que se reportó su desaparición, quiénes eran estos músicos reportados como desaparecidos. Francisco Javier Vázquez Osorio, de 20 años, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años, Libán Solís de la Rosa, de 27 años, Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, y José Francisco Morales Martínez. Ellos son los integrantes del grupo Fugitivo. Hoy la Fiscalía de Tamaulipas confirma que 3 de ellos pues fueron incinerados. Es la versión que da a conocer hoy el fiscal de Tamaulipas, quien recordó que los músicos fueron desaparecidos desde mayo, y da detalles de que fueron en un primer momento contactados por su representante el 25 de mayo para que amenizaran un evento privado, y después pues detalla cómo se reunieron en un inmueble en la colonia Reservas Territoriales para partir juntos en una camioneta del grupo. Fueron vistos por última vez por cámaras de seguridad entre las 22:04 horas y las 22:20 horas de ese día. Entonces, lo que ha informado la Fiscalía es que la desaparición habría sido cometida pues entre esos horarios. Y eso es lo más reciente que da a conocer la Fiscalía. Les repetimos, 9 personas han sido detenidas, se investiga, se está buscando todavía otras 4, y lo que anunció la Fiscalía es que están ofreciendo recompensas por si alguien tiene también información que ayude a encontrar a estas otras personas desaparecidas y que se están relacionando con el caso. Eso en Tamaulipas respecto a temas de seguridad. También en esa misma línea, pero en Oaxaca, otro colega asesinado. Esto fue justamente anoche, alrededor de las 8 de la noche. El periodista Salomón Ordóñez Miranda, quien era propietario del medio regional Shalom Producciones, fue asesinado ayer en el municipio de Cuetzalan, en Puebla.
en la Sierra Norte de Puebla. El ataque ocurrió alrededor de las 8 horas del día de ayer, cuando habitantes de la comunidad reportaron haber escuchado disparos. Ahí descubrieron que la víctima precisamente era el periodista Salomón Ordóñez, quien había recibido al menos 2 balazos, quedó en la calle. Se solicitó ayuda a los servicios de emergencia, pero pues la ambulancia tardó más de 1 hora en llegar, de acuerdo con testigos. Finalmente arribaron paramédicos y lo encontraron sin signos vitales. En el lugar ya se encontraba su padre, quien había identificado el cuerpo de su hijo, periodista, propietario de Shalom Producciones, un medio allá en Cuetzalan del Progreso, Sierra Norte de Puebla. Y justamente, Mon, el día de hoy se habló bastante sobre los niveles de inseguridad que hay en México y las posibles vías para mitigar esto. En la Cámara de Diputados, recuerden que desde ayer empezó el periodo de sesión extraordinaria que van a terminar hasta el 2 de julio. Una de las los principales proyectos legislativos es la ley a la Guardia Nacional. Estuvieron sesionando bastantes horas como ayer, tienen bastantes pendientes, pero pues en torno a la ley de la Guardia Nacional está el mismo debate que lleva bastantes meses, si se está militarizando o no el país. El debate estuvo en torno a ello entre la oposición y los diputados de Morena y aliados. Por el momento, el Pleno de la Cámara de Diputados ya aprobó en lo general este dictamen que expide como tal la ley de la Guardia Nacional. Fue con 349 votos a favor, 132 en contra y 0 abstenciones. Pero todavía se continuaba con la presentación de reservas para modificar este dictamen en materia de la Guardia Nacional. Algo positivo en las reservas fue presentada por el Partido Verde. Están proponiendo que los elementos de la Guardia Nacional también se hagan cargo de la vigilancia en algunas partes de los bosques donde hay talamontes y deforestación. ¿Recuerdas cuando presentamos la entrevista con la procuradora ambiental? Mariana Boy, decía que justamente uno de los temas en cuanto al combate a los talamontes y la deforestación, la falta de elementos. Bueno, están proponiendo que la Guardia Nacional también apoye en detectar pues el ruido de las sierras y el tema de los talamontes, porque están afectando en cuestión de deforestación. Otra reserva más fue sobre cargos como comandantes en regiones ya a nivel estatal. Bueno, precisamente fue Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo, quien anunció desde la tarde que sí se iban a presentar reservas, porque ha tenido bastantes observaciones en torno a la legalidad, las atribuciones y las facultades de estos elementos de la Guardia Nacional. Bueno, hubo debate. Por ejemplo, la diputada de Morena, Elena Edith Segura, señaló que la capacitación y certificación de la Guardia Nacional a cargo de la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la raíz de esta ley, se debe a que es una dependencia que tiene más de 100 años de experiencia en capacitación, se refiere a la Sedena, y dice que la formación militar que se le va a dar a los elementos de la Guardia Nacional no solo tiene que ver con valores, también con mecanismos de supervisión interna. Con ello, prevé la diputada que se va a permitir que sus integrantes puedan tener profesionalismo en su actuar. Por el lado del Movimiento Ciudadano, el diputado Pablo Vázquez afirmó que él votaría en contra porque esta reforma, de acuerdo a sus observaciones, está trastocando el equilibrio de poder en las relaciones cívico-militares y además los esquemas de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo por parte de la Guardia Nacional. Bueno, por el lado del Partido Verde, el diputado Carlos Medrazo dijo que no se está militarizando. Este es un señalamiento que no solo se ha dado a nivel legislativo entre diputados, también algunas organizaciones como Amnistía Internacional estaban advirtiendo desde ayer la posible militarización de la Guardia Nacional y con ello la violación a derechos humanos. Bueno, él dice que no, que solo se está fortaleciendo un modelo de seguridad enmarcado en la ley con la garantía del respeto absoluto a los derechos humanos. Solo en papel se le está garantizando eso. Luego, también por el lado del PT, aliado de Morena, en este caso, la diputada Mari Carmen Bernal señaló que en México se requieren elementos con adiestramiento militar, pero con proximidad policial, así como la experiencia de la Sedena capaz de combatir la delincuencia en territorio. Bueno, esto este martes en torno a temas de la Guardia Nacional.
También van a seguir sobre temas de seguridad pública y también de videovigilancia, Mon. Entonces, pues así la situación de inseguridad y lo que se está llevando a cabo en torno a la Guardia Nacional es un debate ya viejo sobre si que absorba la Sedena, la Guardia Nacional, es militarizar o no a México, pero en los hechos estamos viendo el tema de integrantes de los grupos, de un grupo de música y el caso de un periodista asesinado más. Y bueno, Mon, antes de ya empezar a despedirme, quiero regresar un poquito al tema de Pemex, porque mencionaban los exdirectivos que han tenido. Bueno, el hecho de que una de las causas de esta situación financiera de Pemex sea la corrupción, se vio, por ejemplo, con Emilio Lozoya en el caso de Odebrecht, los sobornos y demás. El caso de este familiar de Salinas de Gortari, les decía, es José Antonio González Anaya, fue uno de los directores de Pemex durante el peñismo. Al estar casado con Gabriela Gerard Rivero, hermana de Ana Paula Gerard, segunda esposa de Salinas de Gortari, es concuñado Salinas de Gortari precisamente de quien fue director de Petróleos Mexicanos. Bueno, en el imaginario colectivo de los mexicanos, Salinas de Gortari es igual a corrupción. Y finalmente, pues, ¿cuántos años estuvo Romero Deschamps como líder sindical? También haciendo de las suyas y se murió impune, luego de varios señalamientos de enriquecimiento ilícito de él y de sus familiares. Bueno, mientras esto ocurre, pues llevan meses trabajadores y sus familias pues con esta angustia de que no reciben pago y con ello pues todas las consecuencias físicas y mentales. Bueno, y también aquí nos recuerda Hugo González y Lozoya, bueno, también la gestión de Lozoya durante la presidencia de Enrique Peña Nieto al frente de Pemex, pues estuvo marcada justamente por la corrupción, aunque estuvo privado de la libertad, no hubo ninguna sentencia contra Emilio Lozoya, pero es parte también de estos antecedentes de corrupción. Pues el meollo de todo en México, ¿no? La bendita corrupción. Bueno, pues con esto nos despedimos. Nos hubiera gustado irnos con más alegría, pero gracias por haber estado con nosotras esta noche de martes. Ya mañana es mitad de semana y seguiremos informando. Felicidades a Rodolfo Salas, recuperó su corona número 1, TTMX número 3 y Hugo González dice que Lozoya es todo un mi rey. Bueno, pues. Sí, no, sí, me quedé pensando aquí en las coronas, y que nada más nos aparece el 1 y el 3. Bueno, pero gracias por estar aquí con nosotras hoy en Dos con Todo. Alberto nos dejó un comentario, también nos decía que se estaba esperando a Dos con Todo para dejarnos su like, así que muchas gracias a Mario Flores también por comentar acá en el chat, a Rodolfo, Miguel, Gerardo Meléndez, que nos dejaron hoy un superchat. Muchas gracias. Y pues con esto nos despedimos hoy. Con el corazoncito de Peña Nieto ahora que hablamos de él. Tú. No, Dul. Bueno, ya, con esto nos vamos Ya, ahora corten, sí. Corten.